Bienvenidos a uno de los casos más extraños en la historia registrada de Blackwater Ridge. Antes de empezar, dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan y la hora exacta en que escucharon esta historia. Queremos saber qué lugar y qué hora del día o de la noche son más frecuentes estos avistamientos documentados. En el otoño de 1892, el aislado pueblo de Blackwater Ridge, al pie de los montes Apalaches en Virginia Occidental, fue testigo de uno de los casos más extraños y perturbadores jamás registrados en la región: la desaparición de Wilhelmina Moore. Wilhelmina, una mujer influyente, cazaría la memoria de Blackwater Ridge durante generaciones. Lo que hace que este caso sea tan escalofriante no es solo la desaparición en sí, sino las circunstancias que la acompañaron. El silencio que se apoderó de la casa de los Moore en los días previos y el comportamiento inusual de su esposo, Thaddeus Moore, tras la desaparición. Según los registros del condado del 17 de octubre de 1892, Wilhelmina Moore, de 37 años, fue denunciada como desaparecida por el ama de llaves de la familia, Harriet Pembroke. El informe policial dice que Moore no había sido vista en 72 horas antes de que se hiciera la denuncia. Lo que más llama la atención en este caso es la tardanza en notificar su desaparición, más aún tratándose de la esposa de uno de los madereros más prósperos de la zona. En 1892, Blackwater Ridge era un pueblo de unos 600 habitantes, situado al borde de bosques ancestrales que daban sustento a la mayoría de sus habitantes. La casa de los Moore era diferente a las casas de la mayoría de la gente, una mansión victoriana de 3 pisos en una colina que dominaba el pueblo, su forma siempre presente en el horizonte. La propiedad abarcaba casi 200 acres de bosque de primera calidad, haciendo de Thaddeus Moore no solo un habitante, sino prácticamente el jefe y señor de facto de la zona. El bosque que rodeaba Blackwater Ridge no era solo una fuente de madera, sino una influencia que definía la mentalidad del lugar. Árboles milenarios dominaban el paisaje, generando un crepúsculo eterno incluso a mediodía en algunos lugares. El folclore local estaba lleno de cuentos de viajeros que se desviaban de los caminos trillados y nunca más se les volvía a ver. Aunque la mayoría lo achacaba a peligros naturales o al impredecible tiempo de la zona, los más ancianos murmuraban sobre la habilidad del bosque para tragarse a almas ajenas. La casa Moore, erigida poco después de que Thaddeus fundara su maderería en 1882, era una anomalía tosca en este paisaje. Su arquitectura era más de Boston o Filadelfia que de los salvajes Apalaches. Florituras ornamentales, múltiples tejados a 2 aguas, una torre octogonal que funcionaba como el observatorio privado de Thaddeus. De acuerdo con los planos arquitectónicos archivados en la oficina de registros del condado, la mansión tenía 22 habitaciones en sus 3 pisos, incluido un salón de baile que abarcaba la mayor parte del segundo piso del ala este. Según los testimonios de los testigos, jurados por el sheriff Augustus Hargrove y archivados en el condado, la relación entre Thaddeus y Wilhelmina Moore se había vuelto cada vez más tensa en los meses anteriores a su desaparición. Los vecinos dijeron que oían voces en la mansión, pero la distancia a otras casas hacía incomprensible lo que discutían. Lo que se sabía, por lo que contaban las pocas personas que lo visitaban con frecuencia, el ama de llaves, la señora Pembroke, y el doctor Josiah Vance, el único médico del pueblo, se había vuelto cada vez más reservada. Los diarios del doctor, los archivos de la Sociedad Histórica del Condado de Vance muestran que estuvo en la casa de Moore al menos 7 veces en los 4 meses previos a la desaparición de Wilhelmina. La causa declarada de las visitas fue agotamiento nervioso. Pero las notas personales del Dr. Vance, reveladas décadas después tras la catalogación de sus pertenencias en 1937, insinúan que sospechaba algo más alarmante. En una de ellas, del 3 de agosto de 1892, el Dr. Vance escribió: "La Sra. M. presenta signos físicos no explicables por simple cansancio. Observé moretones extraños en sus brazos y cuello. Al ser interrogada, la paciente refirió que las lesiones fueron por torpeza. El Sr. M. permaneció en el cuarto durante todo el examen, respondiendo a la mayoría de las preguntas que se le hacían a la paciente. Una entrada posterior, del 17 de septiembre, continúa: la Sra. M. se ve mucho más débil que la última vez. La pérdida de peso es evidente, el habla es pausada, seguramente por el incremento de la dosis de láudano que el marido le aconsejó para sus nervios. Pidió una audiencia privada, pero el señor
Moore se negó, diciendo que necesitaba verlo para hacer un diagnóstico adecuado. Noté que la mirada de la paciente vagaba una y otra vez hacia la ventana que daba al bosque. Cuando el señor M. salió un momento de la habitación a buscar registros de medicación, y la paciente susurró: «Las paredes oyen por él». No se sabe si la afirmación representa una idea paranoide o algo más. El matrimonio Moore había sido tema de conjeturas silenciosas en Blackwater Ridge desde el principio, 11 años atrás. Thaddeus Moore, de 42 años, había regresado de un viaje de negocios a Richmond con Wilhelmina, de 26 años, y la había presentado como su prometida. Se conocía poco de su historia. Provenía de una familia respetable de Massachusetts y había recibido una educación inusual para las mujeres de la época. Lo que sorprendió fue la sofisticación de Wilhelmina, su manera de hablar, su conocimiento de la literatura, las artes, tan diferente de la sensibilidad rústica de Blackwater Ridge. Entre los papeles del Dr. Howe se encontraron cartas de Wilhelmina a su familia en Massachusetts. Vance en 1937, el matrimonio puede no haber sido completamente de su elección. Una carta incompleta, al parecer nunca enviada, expresa: «Madre, nunca imaginé que llegaría el día en que las inversiones de papá fracasaran. El señor M. ha explicitado lo que quiere a cambio de mantener cómodos a la familia. El aislamiento aquí es total. Hay días en los que no hablo con nadie más que con el ama de llaves. El bosque se acerca a las ventanas y siento que me mira más de lo que me mira nadie». En sus primeros años de matrimonio, los Moore solían dar fiestas lujosas en su propiedad, invitando a socios de negocios de tan lejos como Richmond e incluso Washington. Estos eventos demostraban las habilidades de Wilhelmina como anfitriona y música. Tocaba el piano muy bien. Pero de acuerdo con la memoria de Abigail Thornton, la esposa del propietario de la tienda general, en un proyecto de historia oral de la Sociedad Histórica del Estado de 1943, tales encuentros se volvieron raros después de 1888 y cesaron por completo en 1890. «Algo cambió en esa casa», dijo la seríaz Thornton citada. «Antes se veían luces en todas las ventanas al anochecer. Se oía música rodando colina abajo. Entonces se detuvo, como si alguien hubiera corrido una cortina. Cuando veías a la señora Moore en el pueblo después de eso, no era la misma. Mantenía la vista gacha, hablaba en un susurro y siempre, siempre, el señor Moore estaba allí, un paso detrás de ella». La Sra. Thornton también recordó un incidente de la primavera de 1891 que ahora parecía importante. Era un miércoles por la tarde. Recuerdo que acabábamos de recibir nuestro pedido de secos. La Sra. Moore fue a la tienda sola, lo cual era raro en ese entonces, y preguntó si podía usar nuestro servicio postal para enviar una carta a Massachusetts. Se veía nerviosa, no dejaba de mirar hacia las ventanas. Antes de que pudiera terminar la compra, el señor Moore no había estado en el pueblo ese día, pero ahí estaba, como si se hubiera aparecido de la nada. Le arrebató la misiva de la mano, se la metió en el bolsillo y la sacó con la mano aferrada a la parte superior de su brazo. Ella no se defendió, solo se dejó caer como una muñeca de trapo. Esa fue la última vez que la vi en el pueblo sin él. La disminución de los compromisos sociales coincidió con lo que los registros locales muestran que fue un periodo de expansión para las operaciones madereras de Thaddeus Moore. Las solicitudes de permiso del condado revelan que entre 1888 y 1892, Moore compró derechos de tala en 500 acres más de bosque, extendiendo sus operaciones mucho más allá de los límites de Blackwater Ridge. Esta expansión implicó largas y frecuentes ausencias, pues viajaba para supervisar operaciones y negociar contratos. En tales ocasiones, como luego testificaron algunos sirvientes, la atmósfera en la mansión Moore se transformó. Harriet Pembroke, en una declaración de 1893, relató cómo la casa parecía suspirar cuando el señor Moore se alejó, como si hubiera estado aguantando la respiración, pero quedaba un peso, una sensación de que, aunque él se había ido, su presencia persistía. La Sra. Moore abandonaba sus aposentos con mayor frecuencia, pero jamás se alejaba de los alrededores. A veces se detenía en el linde del bosque y miraba hacia adentro como si estuviera meditando algo importante. Fue en una de esas ausencias que Wilhelmina desapareció. Según la declaración jurada de Harriet Pembroke, archivada en la oficina del sheriff Hargrove,
Thaddeus Moore había salido el 10 de octubre de 1892 para un viaje de 2 semanas a Charleston para cerrar un gran contrato de madera. La mañana del 14 de octubre, la Soya, Pembroke llegó a la casa de los Moore y encontró a Wilhelmina ausente del desayuno, algo que no era propio de su rutina. La Sra. Moore era una criatura de hábitos precisos, dijo Pembroke. Desayuno a las 7:30 en punto, y luego a su escritorio para responder cartas hasta las 9. Al ver su desayuno intacto y su cama sin usar, pensé que se había puesto enferma por la noche y se había retirado a una de las habitaciones de invitados, como hacía a veces cuando tenía dolor de cabeza. Una búsqueda en la casa no encontró, sin embargo, rastro de Wilhelmina. Más alarmante, dijo Pembroke, fue que faltaba la capa y las botas para caminar de la Sra. Moore, pero nada más de sus cosas parecía haberse movido. Su joyero estaba lleno, incluso con algunas piezas caras que seguramente se habría llevado si hubiera tenido la intención de irse para siempre. En concreto, un medallón que guardaba un retrato en miniatura de su madre, una joya sin la que Wilhelmina nunca salía de viaje, permanecía en el cajón de su mesita de noche. El tiempo la mañana del 14 de octubre. Según el diario meteorológico del Dr. Vance, un meteorólogo aficionado que tomaba notas, era inusualmente frío. El bosque estaba envuelto en una niebla espesa que oscurecía la vista. Niebla tan densa que podría cortarse con un cuchillo, escribió Vance. El bosque al otro lado de mi ventana apenas se insinúa, más una sugerencia que una realidad. Tales condiciones habrían hecho peligrosa la navegación para cualquiera que no conociera los caminos del bosque. Fue el 17 de octubre, 3 días después de que Wilhelmina desapareciera, que Harriet Pembroke caminó las 4 millas hasta el pueblo para informar al sheriff Hargrove de la desaparición. Cuando se le preguntó por la tardanza, la respuesta de Pembroke, recogida en las notas de Hargrove, es reveladora. No era mi papel informar sobre los movimientos de mi jefa. La Sra. Moore era una persona discreta, y el señor Moore había ordenado que no se molestara a su esposa cuando él estuviera fuera. Solo cuando vi sus medicinas intactas me preocupé de verdad. Los medicamentos a los que aludía eran fármacos recetados por el Dr. Vance para lo que sus archivos llamaban episodios nerviosos agudos. La naturaleza de estos incidentes no se especifica en los registros sobrevivientes, pero las notas personales del Dr. Vance aluden a visiones y episodios de quietud antinatural, que insinúan que Wilhelmina pudo haber tenido algún tipo de trastorno mental. Como luego se descubriría, estos brebajes estaban compuestos principalmente de láudano, mezclado con valeriana y otras hierbas sedantes en proporciones que el Dr. Vance, en una carta confidencial a un médico colega en Richmond, que se encontró entre los papeles de ese médico en 1922, la llamó excesiva hasta la incorrección. La misiva continúa. Me preocupa que la dosis que pide el Sr. Moore no es terapéutica, sino castigadora. Una forma de subyugación de la paciente, en lugar de alivio de síntomas reales. Pero estoy en una situación vulnerable aquí. Desafiar al hombre más poderoso del condado sería arriesgarme a la ruina profesional y tal vez personal. El sheriff Hargrove formó una partida de búsqueda tan pronto como se informó a Pembroke. La búsqueda inicial se concentró en la propiedad de los Moore y el bosque aledaño. Según la edición del 19 de octubre de 1892 de la Gaceta de Blackwater Ridge, más de 30 hombres rastrearon sistemáticamente el bosque que se extendía desde la parte trasera de la propiedad hasta la cresta que daba nombre al lugar. La búsqueda no dio resultado hasta el segundo día, cuando Luther Hawkins, un maderero que trabajaba para Thaddeus Moore, encontró un pañuelo de mujer a unas 2 millas de la casa, cerca del borde de un barranco conocido como Devo's Drop, el Salto de Devo. El pañuelo, identificado por Harriet Pembroke como de Wilhelmina, llevaba bordadas las iniciales WM, y estaba sorprendentemente limpio y sin arrugas, como si se hubiera colocado recientemente en lugar de haberse caído accidentalmente. En su declaración jurada, Hawkins agregó un detalle que no apareció en la noticia del periódico. El pañuelo estaba cuidadosamente doblado y pesado con una pequeña piedra, como si estuviera destinado a ser encontrado. Me hizo preguntarme si fue dejado ahí como una señal de algo, pero no sabría de qué tipo o por quién. Este hallazgo dirigió la búsqueda a Devo's Drop, un lugar peligroso con paredes de roca caliza casi verticales que caían casi 100 pies hasta el fondo rocoso de un arroyo. La zona ya se había cobrado vidas, incluido el trampero francés Jacques Devoe,
en 1794, de quien tomó su nombre, y varios viajeros, desafortunados, que se aventuraron demasiado cerca de sus márgenes en condiciones climáticas adversas. La gente del lugar decía que Deboe, justo antes de caer, había afirmado oír voces que lo llamaban desde el barranco. Voces que hablaban en una lengua desconocida que lo aterrorizaron. Esta historia, anotada en el diario del reverendo Nathaniel Palmer, ministro e historiador aficionado del asentamiento en sus primeros tiempos, fue descartada por la mayoría como la fantasía de un hombre hambriento y solo. Pero la historia no hizo más que alimentar la fama siniestra del barranco, e incluso los madereros veteranos se acercaban a su borde con temor. El barranco fue peinado, con hombres descendiendo por cuerdas para inspeccionar grietas y repisas, pero no se encontró nada más. El informe del sheriff Hargrove decía que las recientes lluvias torrenciales habían provocado que el arroyo del fondo corriera rápido, lo suficiente como para que, si Wilhelmina se había caído, su cuerpo podría haber sido arrastrado río abajo hasta el río más grande, a 5 millas de distancia. Se montó una segunda búsqueda a lo largo del río, pero no se encontró nada. Fue en esta búsqueda ampliada que se hizo un descubrimiento extraño en una cabaña de cazadores a unas 3 millas de la granja Moore en dirección opuesta a Debo's Drop. La cabaña, abandonada hace tiempo, estaba deteriorada pero parecía habitada recientemente. En el interior, los buscadores descubrieron los restos de una pequeña fogata de no más de unos días y un trozo de tela rota que Harriet Pembroke reconoció más tarde como parte de un vestido de Wilhelmina. Este hallazgo complicó la historia de la desaparición de Wilhelmina. ¿Había escapado de la casa Moore? Si lo hizo, ¿por qué dejar el pañuelo cerca de un acantilado peligroso? Una posible pista falsa. ¿Y por qué una mujer de la elegancia y aparente delicadeza de Wilhelmina se refugiaría en un lugar tan tosco cuando el pueblo de Blackwater Ridge, con su posada y sus habitantes que seguramente la habrían ayudado, estaba a solo unas horas de distancia a pie? Una inspección más profunda de la cabaña del cazador reveló otro descubrimiento no reportado inicialmente: una serie de marcas rayadas en una de las paredes de troncos, parcialmente cubierta por el hollín de la chimenea. Al limpiarse, estas manchas resultaron ser letras, un mensaje incompleto que decía «Cuidado». Las notas del sheriff Hargrove señalan que al principio creyó que las marcas eran mucho más antiguas que la reciente ocupación, pero un análisis de Jonas Fleming, un carpintero que había trabajado en la construcción de varios edificios en Blackwater Ridge, determinó que los arañazos eran recientes y habían sido hechos con algo afilado, posiblemente un cuchillo o incluso una uña aplicada con fuerza. Las preguntas seguían sin respuesta cuando Thaddeus Moore regresó a Blackwater Ridge el 23 de octubre, 6 días después de que se informara de la desaparición de su esposa. Según varios testigos, la reacción de Moore a la noticia fue extraña. Ezekiel Thompson, el operador de telégrafos que entregó el telegrama de Hargrove a Moore en Charleston, recordaría más tarde que Moore no mostró sorpresa ni angustia al leerlo. Simplemente dobló el papel con calma y dijo que volvería en el próximo tren, testificó Thompson en una deposición de 1893. No preguntó qué había pasado, si la habían encontrado, solo asintió como si le estuviera informando sobre un envío retrasado, no sobre su esposa desaparecida. De vuelta, el comportamiento de Moore siguió siendo cuestionable. En vez de unirse a la búsqueda o de costearla, se encerró en su gabinete y salía solo para encontrarse con el sheriff Hargrove y con el Dr. Vance. Según las notas de Hargrove de la reunión del 24 de octubre, Moore dijo que su esposa probablemente había tenido uno de sus episodios y se había perdido mientras estaba desorientada. El señor Moore estaba sorprendentemente tranquilo, escribió Hargrove. Cuando le mostraron el pañuelo que había sido descubierto cerca de Debo's Drop, lo inspeccionó brevemente antes de insinuar que Wilhelmina probablemente había sufrido el mismo destino que otros antes que ella. Cuando le mostraron las pruebas halladas en la cabaña del cazador, las desestimó, diciendo que su esposa jamás viviría en un lugar tan inmundo. Lo más perturbador fue su insistencia en detener la búsqueda después de solo una semana, diciendo que seguir buscando era inútil y que había aceptado la realidad. Cuando Hargrove preguntó si Moore tenía alguna razón para pensar que su esposa podría haber huido, una pregunta inspirada en la forma en que se colocó el pañuelo y la evidencia en la cabaña, la respuesta de Moore se volvió inusualmente defensiva.
Mi esposa tenía todo lo que podía desear, dijo supuestamente. Si se perdió, fue por su mente cada vez más rota, algo que el doctor Vance puede atestiguar que la ha estado acosando durante un tiempo. El doctor Vance, que estaba presente en la conversación, no confirmó ni negó la afirmación de Moore. Según las notas de Hargrove, el médico se mantuvo estudiadamente neutral durante toda la conversación, respondiendo a preguntas específicas con jerga médica que decía poco en el fondo. Cuando se le presionó sobre la capacidad de la Serra Moore para que lo acompañe al bosque en su estado supuestamente deteriorado, el doctor Vance negó conocer sus habilidades al aire libre y se despidió poco después, diciendo que tenía pacientes urgentes en el pueblo. De hecho, la búsqueda disminuyó tras el 25 de octubre, pero el sheriff Hargrove, según su diario personal descubierto entre sus pertenencias tras su muerte en 1901, sospechaba que Thaddeus Moore estaba involucrado en la desaparición de su esposa. Pero estas sospechas quedaron en silencio. Moore era demasiado poderoso económicamente en la zona como para ser tocado. Como bien anotó Hargrove, culpar a T.M. sin evidencia sólida me condenaría a mí mismo y tal vez a todo el pueblo a la ruina financiera. Su dominio de aguas negras va más allá de los árboles que corta. En una entrada especialmente reveladora de su diario, del 7 de noviembre de 1892, Hargrove anotó: «Fui al salto de nuevo hoy, solo. De pie en el borde, me sorprendió lo bien que se podía ver la mansión desde aquí a través de un claro en los árboles. Hay una línea de visión directa entre los dos. Esto abre una posibilidad preocupante. Si alguien se encontrara en las ventanas superiores del ala este, podría ver todo el que se acercara al barranco». Me pregunté si el pañuelo estaba ahí como una pista de a dónde se dirigía la Seramor, sino como una señal para alguien que la buscaba, una advertencia, tal vez, o una pista falsa. En los meses que siguieron a la desaparición de Wilhelmina, la vida en Blackwater Ridge volvió a su ritmo normal, pero un aura de tristeza parecía envolver el lugar. Thaddeus Moore retomó sus negocios con aparente energía, expandiéndolos aún más, e incluso construyendo un nuevo aserradero más cerca de la línea de ferrocarril que había llegado al área en 1890. El único cambio en la rutina de Moore fue despedir a Harriet Pembroke del servicio, supuestamente por las necesidades disminuidas de un viudo, aunque la habladuría local sospechó que le disgustaba su papel en informar la desaparición de Wilhelmina. Pembroke, que había estado en la casa Moore desde su fundación, se mudó a una pequeña cabaña fuera del pueblo y se ganaba la vida lavando ropa y ayudando ocasionalmente al Dr. Vance como partera. Según algunos informes, se volvió más reservada. Se negó a hablar de sus antiguos patrones y, al parecer, cruzó la calle para evitar encontrarse con Thaddeus Moore en el pueblo. Un cambio de comportamiento que varios residentes notaron y que quedó registrado en algunas cartas personales que se guardan en los archivos históricos del condado. Su repentino interés por el espiritismo, algo que antes había tachado de tontería supersticiosa. A principios de 1893, Moore comenzó a invitar médiums itinerantes a la mansión para comunicarse con su difunta esposa. Este interés se alineó con una tendencia mayor en la sociedad estadounidense, ya que el espiritismo se había vuelto muy popular tras la Guerra Civil, con muchas familias en duelo que buscaban consuelo, comunicándose con sus seres queridos fallecidos. Pero para quienes conocían a Moore de antes, esta recién descubierta curiosidad espiritual era un cambio respecto a su forma habitual tan práctica y empresarial. Cassandra Wilkes, una médium que visitó Blackwater Ridge en abril de 1893, describiría más tarde en sus memorias Vistazos más allá del velo, publicadas en 1905, un encuentro extraño en la casa de los Moore. «He realizado sesiones en casas encantadas en todo el país», escribió, «pero nunca he sentido una presencia tan extraña como la que residía en la casa Moore. El dueño de la casa fingió dolor, pero no vi tristeza en él. Aún más perturbador era el ruido que venía del ala este cerrada de la casa, débiles pero claros lamentos que el señor Moore atribuyó el sonido a que la madera se asentara, pero sonaba sorprendentemente como voces humanas». Wilkes dijo que en su sesión se comunicó con un espíritu femenino que se identificó solo como W y que transmitió el enigmático mensaje: «Las paredes de mi prisión se acercan».
Cuando ella comunicó esto a Moore, Wilkes terminó la sesión inmediatamente y le exigió que abandonara la propiedad antes del amanecer. Si el cuento de Wilkes es una verdadera comunicación espiritual, un adorno de charlatán o algo más mundano y siniestro, no puede decirse con certeza. Lo que se sabe es que tras la visita de Wilkes, Moore dejó de invitar a mediums a la casa y se volvió más reservado. Zachariah Holbrook, el cuidador contratado para cuidar los terrenos de la mansión Moore, tras la desaparición de Wilhelmina, dio una declaración interesante a la Sociedad Histórica de Blackwater Ridge en 1925, 3 años antes de su muerte. Holbrook dijo que en el verano de 1893, unos 8 meses después de la desaparición de Wilhelmina, vio algo extraño en el ala este de la mansión, que supuestamente estaba cerrada por una fuga en el techo. Estaba cuidando los rosales al este de la casa cuando oí llorar a una mujer, dijo Holbrook. El ruido venía del piso superior del ala este, de una habitación con ventanas bloqueadas. Tal vez el señor Moore tenía un invitado, pero nadie había llegado por la carretera principal esa noche. Dije el sonido, preguntando si algo necesitaba atención en el ala cerrada. Su respuesta fue dura. Me dijo que me inventaba cosas y que me despediría si propagaba chismes. Lo más extraño fue su insistencia en que no pusiera un pie en el ala este bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para investigar la supuesta fuga que había provocado su cierre. Holbrook también recordó que, en varias noches de los meses siguientes, había visto luces moviéndose en el ala este supuestamente vacía a altas horas de la noche. No luces constantes como las de una lámpara, sino el parpadeo de alguien que lleva una vela de una habitación a otra. Una vez vi una figura en una ventana, una figura femenina. Lo juraría. Cuando le contó esto al sheriff Hargrove, escuchó atentamente, pero no hizo nada, diciendo que algunas cosas necesitan más que miradas por las ventanas para probar algo. Para 1894, el aserradero de Moore era el más grande en el oeste de Virginia, empleando a más de 100 hombres y amasando una fortuna. Pero detrás de este logro, quienes lo conocieron lo retrataron como un hombre atormentado. Archibald Fleming, el socio de negocios de Moore, que tenía una oficina en Richmond, comentó en una carta a su esposa, que se encuentra en los documentos de la familia Fleming donados a la Sociedad Histórica del Estado en 1928, que Moore había envejecido décadas en unos pocos años, y a menudo se detenía a mitad de la conversación como si escuchara algo más allá del alcance del oído. En una carta especialmente reveladora de diciembre de 1894, Fleming escribió: «TM se está volviendo más y más errático. Cuando nos reunimos ayer por el contrato de Shenandoah, interrumpió la reunión no menos de 3 veces para despachar mensajeros a su propiedad con notas selladas cuyo contenido se negó a revelar. Cuando se le preguntó por estos mensajes urgentes, dijo que eran por cuestiones domésticas, que necesitaban ser atendidas de inmediato, aunque antes había dicho que tenía personal mínimo desde el accidente de su esposa. Lo peor fue su reacción cuando un carpintero que trabajaba en una oficina de al lado dejó caer su caja de herramientas. T.M. se puso en pie de un salto y tiró el escritorio al suelo, gritando: «Ella ha escapado», antes de recuperarse y achacarlo a una confusión momentánea por exceso de trabajo. El mayor avance en el caso se produjo en la primavera de 1895, casi 2 años y medio después de la desaparición de Wilhelmina, cuando una gran tormenta dañó la mansión Moore. Según el carpintero llamado a tasar las reparaciones, Silas Jenkins, se había derrumbado parte del techo del ala este, necesitando una reparación considerable. Fue mientras realizaban arreglos que se descubrió algo extraño en una pequeña habitación sin ventanas, accesible solo a través de una puerta oculta en la parte posterior de un armario de ropa blanca. La declaración de Jenkins, jurada al sheriff Hargrove y archivada en el registro del condado, describe el descubrimiento de una habitación de unos 8 pies cuadrados que contenía solo un catre angosto, un orinal y una mesita. Las paredes, dijo Jenkins, estaban llenas de escrituras, miles de palabras garabateadas en el yeso, con lo que parecía una horquilla o algo por el estilo. Al parecer, el mensaje solo era la misma frase repetida una y otra vez. «Él no puede escucharme gritar». «Nunca olvidaré esa habitación», dijo Jenkins. «Me perseguirá hasta el día de mi muerte».
No eran solo las palabras, ya bastante inquietantes. Era la desesperación que se manifestaba en cada letra, cómo se volvían más erráticas y débiles a medida que ascendían hacia el techo, como si la autora se hubiera subido al catre para llegar más alto, decidida a llenar cada espacio disponible. En algunos lugares, el yeso había sido rasgado, hasta dejar al descubierto el listón de madera que había debajo, y había sangre mezclada con el polvo de yeso en el suelo, sangre vieja y marrón, pero inconfundible. Sin embargo, entre ellas se repetían frases más largas que Jenkins calificó como los delirios de una mente loca por el encierro. Uno de ellos, el que Jenkins escribió en su declaración, decía: sus pasos se desvanecen cada día. ¿Me olvidó por completo? Tal vez la muerte sea mejor que esta media vida. Ni viva, ni muerta. Otro, cerca de la puerta secreta, esta vez escrita con una mano distinta, más desesperada. Oigo la tormenta. La casa se estremece. Tal vez esta noche el techo se caiga y revele esta prisión al cielo. Es preferible ahogarse en la lluvia que en el silencio. Si alguien lee esto tras mi muerte. Thaddeus Moore enterró viva a su esposa en las paredes de su hermosa mansión. Mi cuerpo puede estar en el fondo de Devil's Drop, pero mi tortura tuvo lugar aquí, en esta habitación, que no está en ningún mapa. Lo más condenatorio fue el medallón que encontró oculto entre las tablas del suelo, el mismo medallón que contenía el retrato en miniatura de la madre de Wilhelmina que Harriet Pembroke había reconocido como desaparecida. Cuando se le mostraron estos hallazgos, Thaddeus Moore aparentemente no se resistió. Según el informe del sheriff Hargrove, Moore solo dijo: nunca entendió el silencio. Le di la oportunidad de que aprendiera su valor. Moore fue arrestado y acusado del secuestro y asesinato de su esposa, pero la justicia eludiría. Antes de que pudiera ser juzgado, Moore fue hallado muerto en su celda la mañana del 17 de abril de 1895. La causa de la muerte se declaró apoplejía, pero los rumores continuaron en el sentido de que había sido ayudado en su muerte por socios preocupados, de que un juicio pudiera descubrir prácticas de negocios que iban más allá de lo poco ético a lo criminal. El Dr. Vance, quien revisó el cuerpo, notó en su informe que la cara de Moore en la muerte estaba llena de horror, como si hubiera visto algo inimaginable en sus últimos momentos. Esta observación avivó la especulación local de que Moore había sido visitado por el fantasma de Wilhelmina, o algo más siniestro de las profundidades de Devil's Drop en las horas previas a su muerte. Una explicación más sencilla surgió del testimonio de Elias Burke, el carcelero nocturno, quien dijo haber oído a Moore hablando en lo que parecía una conversación unilateral alrededor de medianoche. Había estado susurrando con urgencia, dijo Burke. Solo podía escuchar pedazos. No podrías haber escapado. Y el bosque siempre ha estado de mi lado. Luego lanzó un grito terrible y se quedó callada. Miré y estaba sentado en su litera, mirando la pared, su cara blanca como la tiza. No respondió cuando lo llamé por su nombre. Solo miraba y asentía de vez en cuando, como si estuviera hablando con alguien que no podía ver. Con la muerte de Moore, también murió gran parte de la verdad sobre lo que le sucedió a Wilhelmina. La habitación secreta en el ala este indicaba que Wilhelmina había estado prisionera durante un tiempo, pero si finalmente había muerto allí o en otro lugar, tal vez en Devil's Drop después de una fuga, aún se desconocía. Las inscripciones en los muros hablaban de un encierro prolongado, pero las últimas entradas no podían datarse con exactitud. Después de estas revelaciones, se realizó una búsqueda más exhaustiva en la propiedad de Moore, incluso cavando en los jardines. Pero nunca se encontraron restos. La mansión, ahora manchada por sus asociaciones oscuras, permaneció vacía durante años hasta que fue comprada en 1901 por una empresa maderera que la transformó en oficinas. El ala este, incluida la habitación secreta, fue destruida en las renovaciones, borrando para siempre la evidencia física del martirio de Wilhelmina. El bosque que una vez había sido talado cuando Moore era dueño de la casa, se dejó crecer de nuevo, reclamando lentamente los jardines domesticados y acercándose más y más a la casa cada año. Los trabajadores del edificio reconvertido a menudo hablaban de una sensación sofocante, especialmente en el ala oeste, la más cercana a la antigua habitación oculta.
Algunos dijeron haber oído una voz femenina susurrando palabras incomprensibles en pasillos vacíos, mientras que otros dijeron que sentían que los observaban en ciertas oficinas cuando estaban solos. El caso podría haberse perdido en el olvido si no fuera por un evento extraño en 1912, 17 años después de la muerte de Thaddeus Moore. Cuando estaban demoliendo la antigua estación de tren de Blackwater Ridge para construir una más grande, los obreros encontraron un pequeño diario encuadernado en cuero, escondido en una pared hueca. El diario, que ahora era propiedad de Marian Hargrove, la hija del fallecido sheriff Augustus Hargrove, fue reconocido por la escritura como el de Wilhelmina Moore. El diario, que abarcó desde 1891 hasta un final repentino en octubre de 1892, reveló un retrato perturbador de la vida de Wilhelmina con Thaddeus Moore. Las primeras entradas retrataban a una mujer cada vez más aislada y controlada. T. me ha prohibido cartearme con la familia Bancroft de Boston, escribió en febrero de 1891. Él dice que el hecho de que me pregunte cómo estoy es un insulto a su persona como esposo. Cuando me quejé, se puso tan furioso que por primera vez desde que nos casamos, pensé que estaba en peligro. Una anotación de abril de 1891 discurría sobre las crecientes limitaciones a las que se veía sometida. T. ha despedido a Martha por mal servicio. Sé por qué. La vio mandando una carta por mí la semana pasada. Ahora, Harriet es la única a la que se le permite verme y tiene que escribir informes de lo que hago. Mi piano se ha movido al ático. T. dice que el ruido lo distrae, aunque está más ausente que presente estos días. Supongo que es otra forma de quitarme cualquier alegría en la vida. Para julio de 1891, las entradas del diario se volvieron más desesperadas. Ahora estoy convencida de que el té que me sirven cada noche está mezclado con láudano o algún otro veneno. El sueño que viene después es demasiado pesado para ser normal, y a veces me despierto sin recordar haberme acostado. Ayer vertí disimuladamente la taza en una maceta cuando T estaba distraído. La pobre cosa se había marchitado por la mañana. ¿Qué estará haciendo entonces este líquido en mi organismo con la toma diaria? Las entradas posteriores registraron un control cada vez mayor y violencia esporádica. A mediados de 1892, Wilhelmina escribió que estaba prisionera en casa durante semanas, solo podía salir si la acompañaba Thaddeus. Explicó que al descubrir que los medicamentos recetados por el doctor Vance, supuestamente para sus ataques nerviosos, estaban desorientando y perdiendo el tiempo, lo que insinuaba que Moore podría estar exagerando o incluso inventando síntomas para mantener a su esposa drogada y sumisa. Una entrada de agosto de 1892 decía: «Hoy cometí el error de hablar de los ruidos que oigo por la noche en el bosque, la voz de una mujer que me llama por mi nombre. T. se tensó, furioso, llamándome mentiroso, por inventar cosas para atormentarlo. Después de la cena, sospecho que muy medicada, me desmayé. Me desperté y estaba encerrada en el ático. Me quedé 3 días sin comida. Cuando me liberaron, T me advirtió que otra alucinación y me encerrarían de por vida. Estoy convencida de que sus viajes de negocio son una tapadera, de que me espía incluso cuando está fuera, probablemente desde algún lugar escondido en la propiedad. El bosque es mi única esperanza, pero temo sus profundidades casi tanto como temo a mi esposo». Lo más revelador fueron las últimas entradas, que describían el plan de Wilhelmina de escapar, mientras Thaddeus estaba fuera en un viaje de negocios a Charleston en octubre. Le contó que había ido disminuyendo su dosis de medicación para aclarar su mente, que había apartado pequeñas porciones de comida y que planeaba ir a la estación de tren y tomar un tren a Richmond y buscar ayuda de conocidos. La entrada del 12 de octubre de 1892 detallaba sus preparativos. «He cosido el medallón de mi madre en el bajo de mi vestido de paseo verde para tenerlo seguro. T. cree que todavía lo tengo en mi joyero, donde puse una buena réplica. También he guardado pequeñas sumas de dinero en las encuadernaciones de algunos libros de la biblioteca, sitios en los que jamás buscaría, pues menosprecia mi obsesión libresca. La luna nueva es mañana por la noche, la oscuridad que necesito para moverme sin ser vista. He memorizado el sendero del bosque al pueblo en nuestros paseos supervisados, tomando puntos de referencia que me ayudarían a orientarme incluso en la oscuridad. Mi mayor miedo es que este plan, como todos mis anteriores, haya sido previsto.
T. sabe adivinar lo que voy a hacer, como si la casa misma se lo soplara. La última entrada, del 13 de octubre de 1892, el día antes de que se notara su desaparición, decía: «Esta noche soy libre. He ocultado este diario donde T. jamás lo hallará, para que, si inventa alguna historia para justificar mi desaparición, la verdad salga a la luz. Lo percibo en esta casa incluso en su ausencia, como si las paredes mismas se hubieran transformado en sus ojos y oídos. Pero mañana a estas horas estaré fuera de su alcance, para siempre». El hecho de que su diario se encontrara oculto en la estación de tren indica que al menos llegó hasta allí en su huida. Lo que ocurrió a continuación, si fue recapturada por Moore o por un cómplice que trabajaba para él, si se refugió temporalmente en la cabaña del cazador, si el pañuelo cerca de Devoe's Drop fue colocado allí como una pista falsa, sigue siendo un misterio. El hallazgo del diario reavivó brevemente el interés en el caso, y se publicó un artículo en el Examiner de Richmond en noviembre de 1912 titulado «Se revela la triste historia de una esposa encarcelada durante 2 décadas». Pero con la mayoría de las personas involucradas en el caso ya fallecidas y la evidencia física destruida hace mucho tiempo, no se abrió una nueva investigación oficial. Tal vez lo más fascinante del hallazgo del diario fue la forma en que se encontró. De acuerdo con Jeremiah Tanner, el capataz de demolición que lo encontró, el diario estaba oculto en un hueco especialmente construido en la pared, una cavidad cubierta de hojalata para protegerla de la humedad y sellada con un pequeño panel de madera que se mezclaba tan bien con el revestimiento circundante que era casi imposible de detectar. «Quien ocultó ese libro deseaba que se descubriera algún día», dijo Tanner. «No estaba simplemente enterrado en una grieta. Estaba preservado, como una cápsula del tiempo o un mensaje en una botella». Me hizo preguntarme si la sellar. Moore tuvo un cómplice en el pueblo. Tal vez alguien que trabajaba en la estación, que construyó ese escondite. Esta teoría abre la posibilidad de que el plan de fuga de Wilhelmina fuera más complejo de lo que indicaba su diario, que podría haber hecho un cómplice en Blackwater Ridge, dispuesto a ayudarla a pesar del riesgo de represalias de Thaddeus Moore. Pero si existió tal cómplice, nunca apareció, ni siquiera después de que la muerte de Moore lo hiciera seguro. La mansión Moore ya no se encuentra en pie. Se quemó en un incendio de causa desconocida en 1923. El fuego, que se desató en plena noche, devoró la construcción con tal virulencia que los bomberos voluntarios no pudieron hacer más que contener su propagación al bosque vecino. Al amanecer, todo lo que quedaba era una base de piedra ennegrecida y los restos esqueléticos de lo que una vez fue una imponente torreta. Nunca se llegó a establecer la causa del fuego. El informe oficial habló de un posible fallo eléctrico, ya que el edificio había sido recableado con moderno cableado en 1915. Pero el chisme local culpó a fuerzas más allá de lo natural. Samuel Prescott, el vigilante nocturno que dio la primera alarma, dijo en un comunicado a la Gaceta de Blackwater Ridge que había sido atraído al edificio por gritos de una mujer que pedía ayuda en el ala oeste y que llegó para encontrar todo el edificio en llamas. Más extrañamente, Prescott dijo que mientras se acercaba a la mansión en llamas, vio claramente una figura de pie en el límite del bosque, una mujer con lo que parecía un vestido del siglo XIX, su rostro iluminado por el fuego. Ella estaba observando el fuego con una expresión de tranquilidad, dijo Prescott. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, sonrió, asintió una vez y se adentró en los árboles y desapareció. El lugar permanece vacío hasta el día de hoy, con una oposición local a cualquier nueva construcción en lo que muchos consideran tierra contaminada. Los bosques que una vez fueron la base de la riqueza de Thaddeus Moore han sido talados en su mayor parte, aunque las medidas de conservación de las últimas décadas han mantenido algunas manchas de bosque viejo en las cercanías. Blackwater Ridge se ha reducido. Su población ha ido disminuyendo desde el auge maderero de principios del siglo XX. Hoy en día, el pueblo tiene menos de 200 habitantes. Muchos de ellos, descendientes de las mismas familias que lo habitaron en tiempos de Wilhelmina. Entre ellos, la de Wilhelmina Moore se ha convertido en historia a medias folclore, un cuento de advertencia pasado de generación en generación. Tal vez lo que queda del caso es una extraña tradición local. Cada año, el 14 de octubre, día en que Wilhelmina desapareció,
Se coloca un solo pañuelo blanco en el borde de Devo's Drop. Nadie ha visto jamás quién lo deposita, y aquellos que han tratado de hacer una vigilia para descubrirlo dicen que experimentan una sensación de inquietud que los ahuyenta antes del amanecer. Otros lo atribuyen a los herederos de Harriet Pembroke, que se quedó en la región hasta su muerte en 1921 y que, según la gente de la zona, nunca se perdonó a sí misma por no haber reconocido antes la difícil situación de Wilhelmina. Otros proponen una explicación más allá de lo natural, pero no hay evidencia verificable en los hechos registrados. En 1953, mientras se construía una nueva carretera del condado que pasaba por los terrenos de la antigua propiedad de Moore, los trabajadores desenterraron algo inusual a unos 3 pies bajo tierra: una bota para caminar de mujer de principios de la década de 1890, que encajaría con el tipo que habría usado una mujer del rango social de Wilhelmina. La cercanía a la antigua mansión Moore y a la estación de tren puede indicar que hubo una lucha mientras intentaba escapar, pero eso es solo una especulación. Más convincente fue lo que encontró dentro de la bota: un trozo de papel doblado, en el que estaba escrito lo que más tarde se confirmó que era la letra de Wilhelmina. La nota, algo deteriorada pero aún legible, decía: si esto se encuentra, te he amenazado con emparedarme viva si intento huir de nuevo. Si desaparezco, busquen en el ala este. Tercera habitación desde el final del pasillo. La puerta detrás del armario de ropa blanca da. El mensaje se cortaba de repente, lo que indica que fue escrito rápidamente y que probablemente fue interrumpido. La presencia de esta nota indica que Wilhelmina esperaba ser capturada nuevamente y trató de dejar constancia de las intenciones de su esposo. El hecho de que la bota permaneciera sin ser descubierta durante años, a pesar de las búsquedas exhaustivas de 1892, plantea serias dudas sobre la minuciosidad de la búsqueda original y quizás incluso la complicidad de algunos buscadores leales a Moore. La bota, el diario de Wilhelmina, el pañuelo hallado cerca de Devo's Drop y las fotografías de los textos encontrados en la habitación secreta se guardan ahora en los archivos de la Sociedad Histórica Estatal. Son los restos de una vida interrumpida y un enigma jamás resuelto del todo. El doctor, como el profesor de psicología criminal Montgomery Ward, quien revisó los archivos del caso en 1967 mientras investigaba un libro sobre antiguos crímenes domésticos, tal vez lo resumió mejor. El caso de Wilhelmina Moore nos deja con un agujero en el centro. Sabemos con bastante certeza que fue sometida a abusos psicológicos y físicos durante años, que trató de huir y desapareció. Pero ¿cómo desapareció exactamente si fue recapturada y encerrada hasta morir? Si pereció en un accidente mientras huía, o si fue asesinada, es imposible saberlo con la evidencia disponible. Esta incertidumbre, esta falta de resolución, se hace eco de la propia Wilhelmina, cuya voz fue sofocada hasta convertirse en un eco, grabado en secreto en una pared oculta. En las décadas que han pasado desde el estudio del profesor Ward, nada nuevo ha salido a la luz. La bota encontrada en 1953 es el último rastro conocido de Wilhelmina Moore. El caso sigue abierto en los archivos del condado, una de las desapariciones sin resolver más antiguas del estado. Para los habitantes de lo que quedaba de Blackwater Ridge, la historia era un escalofriante recordatorio de lo cerca que puede estar el horror de la vida cotidiana, como la gran casa en la colina. Una vez un faro de riqueza y éxito, escondía un tormento inimaginable tras su fachada decorada. La habitación secreta en el ala este, con sus mensajes desesperados escritos en las paredes, es una metáfora de los secretos que se esconden incluso en las sociedades más abiertas. En 1996, una estudiante de posgrado en antropología que investigaba tradiciones orales en los Apalaches entrevistó a Edith Holbrook, de 93 años, nieta del antiguo cuidador de la propiedad Moore, Zachariah Holbrook. Edith narró una historia familiar, nunca registrada oficialmente. Según Edith, su abuelo le había dicho a su padre que a fines de octubre de 1892, unas 2 semanas después de la desaparición de Wilhelmina, se había topado con una mujer desaliñada en el límite de la propiedad mientras realizaba sus rondas nocturnas. La mujer, a la que no reconoció como Wilhelmina por su aspecto cambiado y la luz tenue, le había suplicado que la ayudara a llegar a la estación de tren inmediatamente. Antes de que pudiera responder,
Oyeron caballos que se acercaban y la mujer desapareció en el bosque con una velocidad y agilidad impropias de su delicada constitución. Zachariah dijo que había encontrado un trozo de papel donde había estado de pie que decía, «Aún no estoy muerta». A la mañana siguiente, Zachariah dijo que Thaddeus Moore parecía fuera de sí, reuniendo a algunos de sus hombres de mayor confianza en grupos de búsqueda que rastrearon el bosque durante 3 días. No se ofreció ninguna razón para tal actividad, y cuando Zachariah preguntó con cautela qué estaban haciendo, Moore dijo que estaban buscando un reloj de bolsillo valioso que había perdido mientras inspeccionaba las parcelas de madera. Si el relato de Edith Holbrook es cierto, Wilhelmina pudo haber escapado de cualquier cautiverio en el que Moore la hubiera retenido inicialmente, solo para ser recapturada mientras huía. Esto coincidiría con lo que se descubrió en la cabaña del cazador y podría explicar el pañuelo en Devil's Drop como una señal para los rescatadores o un intento desesperado de desviar a su perseguidor. En cuanto a Wilhelmina Moore misma, ya sea que sus restos descansen en algún lugar de la antigua propiedad, en las profundidades de Devil's Drop o en otro lugar, finalmente ha encontrado en la muerte una voz que se le negó en vida. Su diario, con su cuidadosa documentación de control y abuso crecientes, se ha utilizado en entornos académicos para ejemplificar los patrones de violencia doméstica que atraviesan el tiempo y la clase social. Su caso ha influido en leyes para proteger a las víctimas de maltrato doméstico, incluyendo la Ley Wilhelmina, aprobada por la legislatura estatal en 1996, que aumentó los fondos para las personas que huyen de situaciones domésticas peligrosas. Tal vez haya un poco de justicia en ello. Que la voz de una mujer de hace más de un siglo siga resonando no solo en el folclore de un pueblo de montaña en extinción, sino en medidas reales para evitar tragedias similares. El que sepamos siquiera de su existencia, gracias a las entradas de diario ocultas en lugares donde T jamás las hallaría, es un último acto de desafío contra el borrado. ¿Y qué pasa con la reaparición anual del pañuelo blanco en Devil's Drop? ¿Un residente local siguiendo una costumbre, un gesto simbólico de memoria, o algo más profundo está operando en la condición humana? ¿Una necesidad de marcar los lugares donde la justicia ha fallado? ¿De crear rituales que reconozcan lo que los registros oficiales no pueden o no quieren conservar? Para quienes han estado en Devil's Drop al anochecer, cuando las sombras alargadas convierten lo conocido en algo más vago, estas preguntas se vuelven casi pesadas. El barranco mismo, con sus muros de piedra caliza que se precipitan hacia el arroyo, parece personificar la caída repentina de la seguridad al peligro que marcaron los últimos días conocidos de Wilhelmina. Los que lo visitan cuentan que han sentido descensos bruscos de temperatura al pasar cerca de la antigua casa Moore, que han escuchado música de piano a la distancia cuando no hay ninguno, o, más comúnmente, que se sienten observados mientras recorren los caminos forestales, especialmente al atardecer. Aunque estos informes pueden descartarse como sugestión en personas conocedoras de la leyenda Moore, continúan apareciendo con notable consistencia durante décadas de documentación. En 2005, cuando una sequía sin precedentes secó el arroyo al pie de Devil's Drop por primera vez en la historia viva, un historiador local lideró una expedición para explorar el lecho del arroyo en busca de artefactos o incluso restos que pudieran haber quedado conservados bajo el agua corriente. El mayor hallazgo fue un pequeño botón de plata, reconocido por expertos como de calzado femenino de la década de 1890, pero no se puede precisar si perteneció a Wilhelmina o a otra desafortunada visitante del barranco. Más intrigante fue el hallazgo de unas inscripciones grabadas en la pared de piedra caliza al pie del barranco, parcialmente cubiertas por depósitos minerales, pero aún legibles. WM 1888. 1892. No aquí. Si estas marcas eran una verdadera pista dejada por Wilhelmina, una broma macabra de alguien familiarizado con el caso, o incluso un mensaje del mismo Thaddeus Moore, para confundir aún más cualquier investigación, sigue siendo una incógnita. En última instancia, el caso de Wilhelmina Moore desafía una resolución simple. Como muchas tragedias históricas, plantea más preguntas de las que responde, más oscuridad que luz. Lo que queda es la sensación de una vida interrumpida, una voz silenciada pero no extinguida, y una comunidad que falló a uno de los suyos en formas tanto activas como omisivas.
Mientras el sol se pone sobre lo que una vez fue Blackwater Ridge, ahora en gran parte reclamada por el bosque que una vez la sustentó económicamente, uno podría jurar que todavía se pueden escuchar los pasos en algún lugar, tal vez cerca de la antigua estación de tren, en el camino hacia Devoe's Drop, o en los terrenos cubiertos de maleza, donde una vez estuvo la mansión Moore, los pasos resonando en la noche, llevando a Wilhelmina Moore hacia la libertad que nunca llegó a alcanzar. Lo que todavía se escucha a través de Blackwater Ridge no son los gritos que no se escucharon, sino el silencio. El silencio cómplice que dejó que una mujer se desvaneciera. El silencio institucional que valoró más la riqueza y el poder que la justicia. El silencio histórico que casi borró su historia. Es un silencio que aún tiene mucho que enseñarnos.